En el año 1141, en un monasterio perdido entre las colinas del Rin, una monja de 42 años cayó al suelo, entre convulsiones de luz. No estaba enferma, estaba viendo. Durante los siguientes 5 años dictaría, palabra por palabra, lo que esa luz le mostraba. Ejército sin rostro, un sol que se apaga a mediodía, un hombre que se hará pasar por salvador del mundo, y una iglesia que sería traicionada desde dentro por los mismos que juraron protegerla. 880 años después, el Vaticano la declaró doctora de la Iglesia, una de solo 4 mujeres en toda la historia en recibir ese título. No fue canonizada por sus canciones, aunque compuso las partituras más antiguas que se conservan escritas por una sola persona. No fue honrada por su medicina, aunque escribió tratados que hoy se estudian en universidades. Fue honrada en gran parte por sus visiones. Visiones que son profecías. Hoy vamos a abrir ese libro y vamos a preguntarnos algo incómodo. ¿Por qué algunas de esas visiones, como creemos, no hablaban del siglo XII? Las profecías de Santa Hildegarda de Bingen. Dijo Benedicto XVI al hablar de Santa Hildegarda, el 8 de septiembre de 2010, en la audiencia general. Sus visiones son una lectura espiritual de la historia, iluminada por Dios. Hoy en este vídeo vamos a adentrarnos en esas visiones. ¿Quién fue Hildegarda y por qué deberíamos tomarla en serio? Antes de entrar en las visiones, hay que responder una pregunta simple. ¿Por qué deberíamos tomar en serio las visiones proféticas de esta mujer? La respuesta está en lo que hizo con su vida, no solo en lo que dijo que vio. Hildegarda nació en 1098, en el seno de una familia noble de la región del Rin, en lo que hoy es Alemania. Desde niña, según sus propios escritos y de los testimonios de quienes la conocieron, comenzó a experimentar visiones internas de luz. Pero aprendió rápido que hablar de eso la hacía parecer extraña, así que las guardó en silencio durante décadas. No entraba en trance. Ella describía sus visiones como algo que ocurría dentro de su mente, estando completamente despierta y consciente, mientras el mundo exterior seguía su curso normal a su alrededor. A los 42 años recibió lo que ella interpretó como una orden: escribirlo todo. Nace así su obra más importante, El Esquivias. Conoce los caminos del Señor. 26 visiones que tardaría 10 años en completar. Y aquí viene la parte clave para entender por qué esto no fue descartado como locura medieval. El Papa Eugenio III y el influyente San Bernardo de Claraval, una de las figuras más poderosas e influyentes de la Iglesia del siglo XII, revisaron personalmente sus escritos y no los rechazaron. Bernardo la animó a seguir escribiendo y el Papa autorizó la difusión de sus textos, en una época en que las mujeres, y menos una monja, sin estudios formales de teología, casi nunca se les permitía predicar públicamente ni escribir doctrina, y sin embargo Hildegarda obtuvo permiso papal explícito para ambas cosas. Escribió 3 grandes obras visionarias: El Esquivias, sobre la creación, la redención y la historia de la Iglesia; el Liber Vitae Meritorum, el libro de los méritos de la vida, centrado en el juicio moral del alma; el Liber Divinorum Operum, el libro de las obras divinas, su obra más cósmica y, según muchos estudiosos, la más profética de las 3. Murió en 1179, a los 81 años, y fue canonizada formalmente por el Papa Benedicto XVI en 2012, y ese mismo año fue proclamada doctora de la Iglesia Universal. Con esto claro, que no hablamos de una desconocida, sino de una de las figuras espirituales
más verificadas de la historia católica, vamos a adentrarnos en las visiones que, siglos después, algunos estudiosos y predicadores empezaron a leer con otros ojos. La visión del hombre que vendrá. De todas sus visiones, ninguna ha generado tanta discusión como la que describe la llegada de una figura de engaño universal, a la que la tradición cristiana llama el Anticristo. Según el análisis de sus textos, Hildegarda no describe a esta figura como un monstruo evidente, con cuernos y fuego. Lo describe como algo mucho más perturbador. Alguien que se presentará ante el mundo como un liberador, capaz de seducir incluso a personas piadosas, porque imitará de forma casi perfecta los gestos de la verdadera fe. En su visión este engaño no llega de golpe, llega precedido por una larga decadencia moral y espiritual, una época en la que el amor se enfría, la fe se vuelve superficial y las estructuras religiosas, dice ella, empiezan a ser cuestionadas y abandonadas desde dentro, no destruidas por enemigos externos, sino vaciadas por la indiferencia de sus propios miembros. Sus visiones sobre el fin de los tiempos describen un patrón repetible de crisis espiritual, algo que la Iglesia ha visto cíclicamente a lo largo de la historia. No una fecha, ni un nombre, ni un país concreto. Pero el patrón que ella describe sí es específico, y vale la pena escucharlo completo. Habla de una era en que los que ostentan autoridad, incluso dentro de la Iglesia, dejarán de vivir según lo que predican. Habla de pueblos y gobernantes que, hastiados de la autoridad espiritual tradicional, preferirán buscar sus propias formas de guía, fragmentando lo que antes estaba unido. Y habla de una purificación, una palabra que aparece una y otra vez en su obra, que llegará no como un castigo arbitrario, sino como consecuencia natural de esa fractura. ¿Nos suena algo de todo esto? Esta parte en particular ha sido comparada por muchos predicadores y escritores católicos posteriores con la fragmentación religiosa que vendría siglos después, con la Reforma Protestante y, para quienes leen sus textos de forma más amplia, con las divisiones ideológicas y espirituales de la sociedad contemporánea, mucho más allá de lo religioso, y que podría ser una analogía de la actualidad. La polarización, la desconfianza en las instituciones, la fragmentación de la verdad compartida. Voy a leeros literalmente algunos fragmentos de estas profecías. Dice: aparecerán muchas señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en las aguas y en los otros elementos, y en todas las criaturas. Y de la observación de todos estos prodigios, que se podrán contemplar como si estuvieran pintados en un cuadro, se podrán predecir los males futuros, por lo que la tristeza de los hombres será tal, que considerarán la muerte casi con indiferencia. Estas tribulaciones continuarán hasta que el Hijo de la Perdición abra la boca para predicar su nueva doctrina. Y cuando haya pronunciado sus palabras de falsedad y mentira, el cielo y la tierra se echarán a temblar. Cuando esté cercano el Hijo de la Perdición, la fuerza de la fe declinará y se doblegará de debilidad. Y entonces tendrá gran recompensa el que haya mantenido la excelencia de la Iglesia y la recta fe en Dios, porque entrará por sus méritos en el reino de los cielos. La excelencia de la Iglesia será dispersada y la verdadera fe pisada. Desde su primera aparición, el hombre del pecado estará totalmente lleno de pecados. Será reconocido como el hijo de la perdición más cruel, ya que será inmoral en todo, y les enseñará a los hombres cosas contrarias a Dios. Será hostil a todos los que adoran a Dios, y se pondrá por encima de todas las criaturas, denominándose Dios y ordenando ser adorado como Dios. El Anticristo dirá: vuestra ley de continencia es contra natura, porque manda no estar caliente a quien arde por el fuego, incendiando con ello todo el cuerpo. ¿Cómo se podría ser frío contra natura? ¿Y por qué debería abstenerse de calentar la carne de otro,
aquel hombre que llamáis vuestro maestro, os ha dado una ley que está demasiado por encima de vosotros, mandándoos vivir así. Pero yo os digo, en cambio, vosotros estáis hechos de estos dos modos, unos calientes y otros fríos, y por tanto templaos mutuamente. Reconoced que aquel hombre os dio reglas injustas. No os dejéis seducir por una doctrina injusta, ya que está en mí decidir lo que puedo y lo que no puedo hacer. Vuestro maestro no os ha dado enseñanzas correctas, porque ha querido que fuerais como espíritus no revestidos de carne. Os engañó y no os ayudó para nada. Yo os infundo conocimiento de vosotros mismos, para que sepáis quiénes sois, porque soy yo el que os he creado, y soy todo en vuestro todo. Pero aquel que debe todas sus obras a otro, no habló por sí, porque no tiene por sí ningún poder. Pero yo hablo por mí, y tengo por mí mismo el poder sobre todo. En el preámbulo de esta visión nos dice que en el curso de la cruenta edad del lobo gris, que parece la nuestra, la edad de voraces rapiñas, se manifestarán numerosas iniquidades, pero también habrá quienes caminarán a enfrentarse con el hijo de la perdición. Textualmente dice, el que sea inocente de actos sanguinarios, homicidio, fornicación y otras abominaciones semejantes, se levantará como ardiente centella contra el que siempre miente en sus obras. También habla de la madre del anticristo, que le enseñará magia, la cual le dará poderes que atraerán a sus seguidores, a los que mandará que se circunciden, mientras que prohibirá el bautismo y la predicación del Evangelio. En un momento dado, el anticristo fingirá su muerte para aparentar que resucita, con lo que traerá y difundirá sus escrituras malditas. Entonces comparecerán Elías y Enoc, que estaban reservados para dar testimonio de Jesús, y predicarán en toda la tierra, mientras el anticristo destruye naciones enteras. El hijo de la perdición los dará muerte, y llegará a la cima de su soberbia, pretendiendo ascender al cielo, en cuyo momento caerá fulminado. Tras la muerte del anticristo, la iglesia brillará, y volverán a ella muchos que la habían abandonado. Aquí voy a hacer una pequeña aclaración. En diversos sitios se le atribuyen a Hildegarda frases exactas sobre el fin de Estados Unidos o cometas específicos, citadas sin ninguna referencia a la página o al libro original. Nosotros vamos a quedarnos con lo que sus textos originales, sobre todo el Escivias y el Liber Divinorum Operum, documentan de forma verificable con sus propias palabras. Y os diré claramente cuando algo es interpretación posterior y no palabra directa de la santa. Tampoco afirmamos que lo otro sea directamente falso. Simplemente no está textualmente en sus palabras y entran en un campo de interpretación posterior. El sol que se oscurece y los elementos que se revelan. Una de las imágenes más impactantes de su obra final, el libro de las obras divinas, describe una tierra que empieza a comportarse de manera anómala, estaciones que pierden su orden natural, fenómenos atmosféricos violentos, y la imagen que más se ha repetido en interpretaciones posteriores, una luz en el cielo que se oscurece de forma extraña, como preludio del quiebre final. Para Hildegarda esto no es un castigo caprichoso de Dios sobre la naturaleza, es, dice ella, un reflejo. El desorden moral del ser humano termina reflejándose en el desorden del mundo natural, que ese mismo ser humano gobierna, donde se plantea una relación directa entre la conducta humana colectiva y el equilibrio de la creación. Pero antes de hablar de ruptura, Hildegarda describe minuciosamente la armonía original del cosmos. Para ella, el equilibrio de los elementos no es un dato meramente físico, sino una expresión de la providencia divina que sostiene la vida del hombre. Como ella describe, los humores interiores del hombre están quietos cuando los elementos externos están en equilibrio, mientras que cuando estos están turbados e inquietos, los humores del hombre a menudo están agitados, ya que el hombre no puede vivir sin la acción equilibrante de los elementos a su servicio.
El sol mismo es figura de Dios y de Cristo. Textualmente dice: también el sol vive por su luz. Y cuando la luna declina, resurge la luz del sol a una nueva vida. Esta cosmovisión, heredera de la patrística y del pensamiento medieval, es clave para entender lo que sigue. El sol y los elementos son, en el designio de Dios, servidores ordenados del hombre y espejo de su creador. Un desorden solo puede leerse como consecuencia del desorden moral introducido por el pecado. Hildegarda sitúa el origen simbólico de la oscuridad, no en un episodio futuro, sino en la caída original. Dios, hablando a través de la visionaria, dice de Adán: le di un vestido tenebroso, porque él mismo se había oscurecido como las tinieblas. El sol, la luna y todas las estrellas le fueron oscurecidas al hombre, para que no pudiera ver su luz en toda su pureza. Además, estaba velado por los soplos de todos los vientos. Aquí la oscuridad cósmica es, ante todo, categoría espiritual. El pecado priva al hombre de la visión clara de Dios. Es una lectura coherente con la doctrina del pecado original. La creación entera queda sometida a la vanidad, no por capricho, sino como consecuencia solidaria de la ruptura entre el hombre y su creador. Un segundo oscurecimiento del sol aparece asociado, ya no a la caída, sino a la pasión de Cristo. Comentando la ley antigua como figura del verdadero sol, Hildegarda escribe: lo mismo que a su muerte se produjo un eclipse de sol, que volvió luego a resplandecer sobre el mundo entero. Así el Hijo de Dios quiere que el hombre resplandezca siguiéndole. La santa no separa el motivo cósmico de la cristología. El sol que se apaga no anuncia solamente catástrofe, sino que remite, tal como los evangelios narran las tinieblas del Gólgota, a la muerte redentora de Cristo, que precede siempre a la resurrección y al nuevo resplandor. La oscuridad en la teología hildegardiana nunca es la última palabra. El pasaje más directamente profético, en el sentido que interesa este vídeo, se encuentra en la quinta visión de la tercera parte, dedicada explícitamente a los últimos tiempos y a la llegada del anticristo. Allí, describiendo el crecimiento de la duda y la herejía, que precederán a su manifestación, Hildegarda escribe: aparecerán muchas señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en las aguas y en los otros elementos, y en todas las criaturas. Y de la observación de todos estos prodigios se podrán predecir los males futuros. Poco después, y como hemos dicho antes, al describir el momento en que el hijo de la perdición comience a predicar su falsa doctrina, añade: el cielo y la tierra se echarán a temblar. Estos prodigios se ofrecen a la contemplación de los hombres, para que reconozcan la gravedad del momento moral que atraviesan, en clara continuidad con el lenguaje apocalíptico bíblico. Cuando dice que el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, descrito en Mateo 24, y con la tradición patrística que lee estos signos como llamadas a la vigilancia y a la conversión, no como calendarios cifrados. La imagen de la rebelión de los elementos alcanza su punto más dramático cuando Hildegarda describe los prodigios obrados por el anticristo. Con artes diabólicas y revolviendo los elementos, obrará horrorosos prodigios y producirá tempestades impresionantes. Y Dios permitirá que esto ocurra para que todo el género humano reconozca su caída. El poder del anticristo sobre la naturaleza no es autónomo, sino permitido por Dios y ordenando en última instancia a un bien. Es la misma lógica con la que la tradición católica ha leído siempre el mal y su poder limitado. Nada escapa a la soberanía última de la providencia, ni siquiera en el desorden cósmico que el maligno pueda desatar. Más adelante, en el clímax del relato, Hildegarda narra cómo el anticristo pretenderá ascender al cielo ante la multitud. Mande, en presencia de todo el pueblo, a los elementos superiores,
que le lleven a los cielos, y cómo esa pretensión será deshecha por el soplo de la boca del Señor, precipitándolo a la tierra. Los elementos, incluso puestos al servicio de la impostura, permanecen bajo el señorío de Dios. La crisis cósmica desemboca en purificación y en resurrección, no en aniquilación. Al narrar la resurrección de los cuerpos, Hildegarda escribe que ello ocurrirá cuando se purifiquen los elementos. Con que el hombre ha pecado, también el hombre resucitará de la muerte y se reintegrará a una claridad mayor que cuando fue creado. No se trata de la destrucción del cosmos, sino de su transfiguración, algo que el Catecismo, siguiendo a San Pablo y el Apocalipsis, llama cielos nuevos y tierra nueva. El desorden de los elementos, lejos de ser el final de la historia, es el umbral doloroso de su plenitud en Cristo. La imagen del sol que se oscurece y de los elementos que se revelan tienen un valor primordialmente moral y espiritual. La naturaleza sometida a la vanidad por el pecado del hombre refleja el estado del corazón humano cuando se aleja de Dios, y esa misma naturaleza gime y sufre dolores de parto a la espera de la redención definitiva. El desorden atmosférico y cósmico que Hildegarda describe es, en el fondo, una parábola visual de la iniquidad, la apostasía y el olvido de Dios que la Escritura sitúa como preludio de los tiempos finales. Como hemos visto, el cosmos entero participa del drama de la caída, de la cruz y de la esperanza de la resurrección. Desde la primera oscuridad de Adán hasta el eclipse de la cruz, desde las señales que precederán al anticristo, hasta la purificación final de los elementos. Hildegarda traza una misma línea teológica. La naturaleza obedece al orden moral querido por Dios. Se turba cuando el hombre peca y será transfigurada cuando Cristo, verdadero sol, triunfe definitivamente sobre las tinieblas. Otro detalle es que Hildegarda no describe el fin de los tiempos como algo inminente en su propia época. Ella misma escribe con claridad que faltaba un largo trecho de la historia antes de que ese ciclo se cumpliera. No estaba anunciando un plazo, estaba describiendo una secuencia, y esa secuencia, según su obra, tiene un orden. Primero, la corrupción moral y espiritual generalizada, después el engaño, protagonizado por esa figura de falsa salvación. Después un periodo de tribulación cuya duración, dice ella explícitamente, nadie puede conocer, y solo al final el juicio. Voy a terminar esta visión leyéndoos un pequeño extracto del libro de las obras divinas. Actuad en todo sin murmullos ni murmuraciones, a fin de que seáis irreprensibles y puros, hijos de Dios inmaculados, entre una generación perversa y degenerada, en la que tenéis que resplandecer como astros, trayendo la palabra de vida. Esto se interpreta así. El hombre está como en una encrucijada. Si busca la salvación en la luz que viene de Dios, lo conseguirá. Si es el mal el que ha elegido, seguirá al diablo como castigo. Por tanto, el hombre, si asume la naturaleza humana y todas sus obras sin murmuraciones, es decir, sin las deformaciones de los pecados y sin indecisiones, con una fe perfecta, y si quiere el bien y odia el mal, sin duda será librado en el juicio futuro, y será separado de los pecadores, que se alejan del bien abrazando el mal. Los que actúan así sin hacer mal a nadie, no serán acusados de arrogancia, vivirán como hijos de Dios, se mantendrán irreprensibles, sin engaño fraudulento, y se ganarán la consideración de los que se jactan de ser fuertes, realizando acciones desviadas y perversas. En la perfección de su verdadera fe, brillarán como esos astros cuya misión es la de iluminar al mundo, tal como ha decidido para ellos el Creador del universo, por su doctrina, que tiene en cuenta también la vida. Muchos hombres se convertirán a Dios, del mismo modo que el Hijo de Dios, libre de pecado como era, otorgó a todos la luz en este mundo.
Dios ha puesto en el firmamento 2 lumbreras, el sol y la luna, que significan, en el hombre, la ciencia del bien y del mal, porque como el firmamento está consolidado por el sol y la luna, también el hombre se mueve dentro de los límites de la ciencia del bien y el mal. Igualmente, como el sol realiza su órbita, sin que su circunferencia disminuya, así la ciencia del bien sigue su recorrido, sin desear el mal, pero reprimiendo, reprochando y contrastando la mala ciencia, porque no aporta ningún provecho. La ciencia del bien denomina satánica a la otra ciencia, porque solo intenta satisfacer sus deseos, y tal como la luna mengua y crece, así la ciencia del mal desprecia la del bien, y la declara necia y falta de valor, pero sin embargo la conoce, como el diablo conoce a Dios, aunque se le oponga. Y otro pequeño fragmento. Pero cuando a veces los elementos emanan tempestades bajo el sol, el fuego del sol se oscurece como en un eclipse. Eclipse que significa los errores, y es visible cuando los corazones y las mentes de los hombres caen en error, de forma que no caminan sobre la línea recta de la ley, sino que combatan en numerosas batallas, los unos contra los otros. Las 5 edades del Esquivias. Hacia 1151, después de una década de trabajo, Hildegarda de Bingen concluyó el Esquivias. Conoce los caminos del Señor, la primera y más extensa de sus 3 grandes obras visionarias. El libro reúne 26 visiones organizadas, en 3 partes que reproducen la estructura trinitaria: la creación, la redención y la Iglesia. La 11ª visión del tercer libro, dedicada a lo que ella llama la venida del impío, es probablemente la sección del Esquivias que más controversia ha generado a lo largo de los siglos, porque en ella Hildegarda no se limita a describir un juicio final abstracto, sino que despliega una secuencia articulada de edades históricas, cada una con su propio carácter moral y su propio peligro. Vamos a examinarlas. 5 bestias, 5 edades. Hildegarda sitúa su propia época, marcada por la querella de las investiduras entre el papado y el imperio, como el punto de partida de una secuencia de edades futuras, que ella percibe simbolizadas por animales. En sus propias palabras, traducidas del latín, describe haber mirado hacia el norte, símbolo tradicional del mal, y haber visto un perro ígneo, un león amarillo, un caballo pálido, un cerdo negro y, por último, un lobo gris, cada uno de los cuales representa el temperamento de una edad y de sus gobernantes. Esta forma de profecía por medio de bestiario tiene raíces bíblicas evidentes. El libro de Daniel es el modelo más cercano, pero Hildegarda la reelabora con una atención al detalle político y moral, que es propia de su siglo XII, marcado por la reforma gregoriana y las tensiones entre poder espiritual y poder temporal. Cada una de las 5 edades tiene en el texto un rasgo dominante. La primera es una era de fragmentación de la autoridad tradicional, en la que los pueblos, cansados de la disciplina eclesiástica, empiezan a buscar guías propios. Las intermedias describen épocas de creciente disolución moral, en las que, según su propia fórmula, los hombres infringirán la ley divina mediante la fornicación y otros males, y tramarán apartarse de la santidad de los mandatos de Dios. La quinta y última, la del lobo gris, es la que anticipa directamente el tiempo del anticristo, que hemos visto anteriormente. Hasta ahora hemos hablado en términos generales, pero esta 11ª visión del Esquivias es mucho más concreta de lo que podemos imaginar. Vamos a desglosarla paso a paso, tal como aparece estructurada en el texto. Según el análisis de esta visión, Hildegarda no describe el fin como un evento único, sino como esta secuencia de 5 edades que sucederían en Occidente después de su propia época, y que ella identifica con las disputas de poder entre papado y el imperio de su tiempo, conocidas como la querella de las investiduras.
4 edades más transcurrirían antes de llegar a la última fase, la que ella más le interesa advertir. Aquí están las 5 señales concretas que describe, en orden. La primera, la fragmentación de la autoridad tradicional. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Pueblos y gobernantes que, cansados de la guía espiritual establecida, empiezan a buscar liderazgos propios y paralelos, rompiendo la unidad que antes los sostenía. La segunda señal es el tiempo de rapiña. Este es el nombre textual que ella le da a una de las edades venideras, una era gobernada por hombres voraces, que arrebatan para sí el poder y la riqueza, y que ella describe actuando bajo una apariencia ambigua, ni claramente buena ni claramente mala, sino astuta, difícil de identificar a simple vista, mientras desmantelan cabezas de reinos enteros. El tiempo de rapiña es la edad del lobo gris. De las 5 edades, esta última es la que Hildegarda describe con mayor crudeza. La caracteriza como un tiempo de hombres que se despojan mutuamente, robando a los poderosos y a los afortunados. Es textualmente una edad en la que las cabezas de los reinos son divididas y sometidas por esa misma astucia gris. La imagen no describe una invasión externa, ni una guerra convencional entre naciones, sino, como han señalado los estudiosos de la visión, una depredación interna de las propias estructuras de poder, gobernantes que erosionan a otros gobernantes, instituciones que se vacían de autoridad legítima desde dentro, antes de que llegue ningún enemigo visible. Esta es la edad que en el texto precede inmediatamente a la aparición del Anticristo, y Hildegarda es explícita en advertir que durante ella el error de los errores se elevará del infierno al cielo. Es una imagen que condensa perfectamente lo que hoy llamaríamos una crisis de discernimiento colectivo. No la ausencia de la verdad, sino su desplazamiento por un error que ocupa su lugar y que resulta cada vez más difícil de distinguir de ella. Como hemos visto, esto no describe una invasión externa clásica, sino algo más parecido a una depredación desde dentro, de los propios sistemas de poder. Concentración extrema de riqueza, líderes que usan la ambigüedad y el doble discurso como herramienta, e instituciones que colapsan, no por un enemigo visible, sino por sus propias cabezas, siendo desmembradas, es decir, vaciadas de autoridad legítima desde dentro. No hace falta que te diga a qué suena todo esto. La tercera señal es el tiempo de tribulación. Ella es explícita. En esta edad, muchas almas serán apresadas espiritualmente, en un momento en que lo dice con una imagen muy fuerte. El error parece elevarse desde las profundidades hasta ocupar el lugar de la verdad. No es una guerra convencional. Es una crisis de discernimiento, la dificultad creciente para distinguir lo verdadero de lo falso, incluso para personas de buena voluntad. La cuarta señal es la aparición del hijo de la perdición. Esta es la figura que ya presentamos. Alguien capaz de seducir a multitudes presentándose como Salvador y que perseguirá específicamente a quienes se nieguen a seguirlo. Aquí Hildegarda añade un detalle que a veces se omite. No estará solo. Serán enviados, dice, 2 testigos, identificados con las figuras bíblicas de Elías y Enoc, cuya misión será dar testimonio público de la verdad, en medio del engaño generalizado, incluso poniendo en riesgo su propia vida. En un pasaje notable, hace decir a esta figura una invitación a la disolución moral, disfrazada de liberación, con la frase: renunciad a los ayunos, basta con que me améis. Es una imagen de seducción, no de imposición bruta. El impío convence antes de forzar. La inclusión de esta pareja de testigos es importante porque matiza el tono de la visión. No es un relato de derrota inevitable, sino una lucha en la que la verdad cuenta con sus propios defensores, a una costa de la vida de quienes la sostienen. La quinta señal es el intervalo desconocido.
Y esta es quizás la advertencia más importante de las 5, precisamente porque le pone freno a todo lo anterior. Después de la caída del hijo de la perdición, habrá un periodo de duración indeterminada, antes del juicio final. Y a Hildegarda se le dice de manera explícita y sin ambigüedad que ese intervalo no debe ser investigado. No es tiempo ni ocasión, dice el texto, de que los seres humanos sepan cuánto va a durar. Eso, se le aclara, le pertenece únicamente al Padre. Esta cláusula no es un detalle secundario, es, en rigor, la clave de la lectura de toda la visión. La misma fuente que despliega con tanto detalle un escenario de edades, bestias y figuras escatológicas, termina fijando un límite epistemológico expreso. Se puede describir la forma del proceso, pero no se puede ni se debe calcular su calendario. Esta cautela tiene un paralelo bíblico directo, el pasaje de Mateo 24, sobre el día y la hora que nadie conoce, y se inscribe en una tradición cristiana de larga data, que distingue entre la vigilancia moral ante el mal y la especulación cronológica sobre el fin de los tiempos, esta última considerada presuntuosa por buena parte de la teología patrística y medieval. La misma visión que describe estas 5 señales con tanto detalle termina con esta orden. Si alguna vez vemos a alguien asignándole un año exacto a estas profecías o a la santa, ese dato está contradiciendo directamente el texto que dice estar citando. Ahora sí, con las 5 señales sobre la mesa, podríamos preguntarnos honestamente, sin caer en el sensacionalismo, ¿cuáles de estos patrones te resultan reconocibles en el mundo de hoy? La fragmentación de la confianza en las instituciones tradicionales, ya sean religiosas, políticas o científicas, es para muchos analistas uno de los rasgos que mejor define a nuestra época. La concentración de poder y riqueza en manos de unos pocos, sostenida por discursos ambiguos difíciles de verificar, es un tema que domina buena parte del debate público actual, en cualquier país que elijas. También la crisis de discernimiento, la dificultad para distinguir información verdadera de la falsa, en medio de un flujo constante de contenido, es literalmente el problema central de la era digital. No digo con esto que estemos viviendo el tiempo de rapiña, que describió Hildegarda hace casi 900 años, pero tampoco se puede negar que el diagnóstico, leído sin fecha y sin nombre propio, describe con una precisión incómoda algo que podemos reconocer. Y esto es lo que hace que esta visión profética siga siendo relevante, siglo tras siglo. La visión 11ª del Esquivias es, ante todo, un ejercicio de discernimiento moral, proyectado sobre la historia, no un calendario cifrado. Hildegarda construye una secuencia de 5 edades que culminan en la aparición del impío. Introduce la figura consoladora de los 2 testigos que se oponen a él y cierra el conjunto con una advertencia explícita contra la pretensión de conocer los tiempos exactos del fin. Esta combinación es, en última instancia, lo que distingue a Hildegarda de buena parte de la literatura apocalíptica posterior, que ha invocado su nombre. Su visión invita a la vigilancia, no al cálculo. Y si las tomamos con la actitud que la propia tradición espiritual recomienda, que es la del discernimiento, tomaremos estas visiones como una invitación a examinar la propia vida y el propio tiempo histórico, y no como un mapa exacto de titulares de noticias. Volvamos a la pregunta con la que abrimos el vídeo. ¿Qué pasa si alguna de estas visiones no hablaban solo del siglo XII? Pues diremos que los patrones que ella describe nos acercan bastante a nuestra época, pero haremos caso a lo que ella pidió, porque ella nunca pidió una fecha, pero pidió vigilancia. Y los tomamos como un diagnóstico permanente de la condición humana, que cada generación puede reconocer en su propio reflejo, y lo que sí pide es un cambio interior, que no es exclusivo de ninguna época.